a la con respecto a la actividad de la sesión anterior en la que se compartió un archivo en hoja de cálculo, ¿tuvieron alguna duda para la realización de la actividad? ¿Sí? Bueno, yo había entendido que era que observáramos y que ahorita íbamos a hacer lo de la actividad. Bueno, de hecho, lo que se había comentado en la sesión pasada, que, bueno, se preguntó si creían que podían realizarlo y que si surgían dudas al respecto, que se aclaraban, en la sesión. Entonces, ustedes comentaron que yo creo que sí podían realizar la actividad y ya cualquier cosa, pero bueno, si es necesario, se realiza, como ustedes, consideren. Doctora, bueno, ya hablé. ¿Sí? Yo sí, bueno, traté de hacer la actividad, tuve alguna duda, medio creo que pude, a lo mejor tengo errores, ¿verdad? Porque traté de hacer un cálculo, no sé si redondeando, porque tuve la duda en cuanto a la amplitud o el ancho de lo de que es el intervalo. Del intervalo. Ándele, ahí fue donde tuve la duda, pasé o utilicé su Excel, le puse los datos y como que solito dio todo. No sé si pues estuvo Sí, bien o estuvo mal. Y ahí fue donde yo sentí que nada más tuve esa duda. Posteriormente, para las gráficas, ahí es donde traté de cambiar los datos, pero siento como que venía de otro archivo, o no sé, no le pude cambiar. Traté de generar una nueva y ya no vi, me quedé en el proceso de cómo ampliar la barrita para hacerla más gordita y que ya no se pare, o sea, que no fuera tan delgada, porque un histograma pues siento que tiene menos espacio entre una barra y otra. sí, de hecho el Prácticamente. histograma no tiene espacio entre barras, a Ah, ya, diferencia del de barras. bien. Sí, eso fue, Ajá. vamos a decir que las dudas o en lo que me quedé en el Excel, en lo del ancho del intervalo. Gracias. Gracias. Este, ¿Alguien más? Bueno, sí, bueno, en mi caso estuve checando el archivo y viendo las fórmulas que estaban ahí y pues basándose en el archivo, ajustándolo a los datos que nos proporcionó. Sí, de primera mano, pues no, pero ya viendo bien las fórmulas, pues pude sustituirlas. Es lo que realicé y ya las gráficas con video de apoyo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, maestra Gabriela. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Maestro Fernando. Sí, sí, bueno, con relación a la actividad, bueno, realmente en el caso del intervalo, pues, si quieren comparto pantalla. ¿Pueden visualizar? Correcto. Sí, maestra. Bueno, este es el documento que se les proporcionó en la sesión pasada. Era una serie de datos referentes, bueno, al rendimiento bueno, no se especifica como tal, pero era rendimiento en kilogramos de un cultivo de determinada, el rendimiento en kilogramos de unas plantas de maíz de un cultivo. Se tomó una pequeña muestra de 73 datos. Pero sin embargo, bueno, aplica para cualquier contexto, a lo mejor es el nivel de productividad, número de faltas, inasistencias, o dependiendo del tipo de información que se trate, como se había comentado en la sesión anterior, bueno, hay eh, el grupo está integrado por estudiantes los dos, de dos doctorados diferentes, entonces el contexto de los temas es completamente diferente, pero bueno, se había comentado que en licencia de estadística se adapta a cualquier área de estudio. Adaptándonos a eso, supongamos que, bueno, es no sé, el nivel de ventas
en millones de pesos o cualquier otro tema que se esté estudiando. En este caso, bueno, la importancia de la tabla de distribución de frecuencias es para tratar de reducir tiempo en su representación y su análisis como tal. Se había comentado que en el caso de las tablas de distribución de frecuencia nos ayuda también a identificar más rápidamente ciertos comportamientos del conjunto de datos cuando son demasiados. Se comentó también en la sesión pasada que en el caso de tablas de 2 columnas donde solo se menciona el aspecto a evaluar y su frecuencia de su agrupamiento. En el caso del agrupamiento, específicamente a través del diseño de tablas de distribución de frecuencia. El paso número 1 para es primero determinar el intervalo. Para poder determinar el intervalo, bueno, como se menciona en el documento, bueno, básicamente es identificar el dato mayor y el dato menor, que en este caso eran 10.34 y 3.81. Y sobre eso se determinaba la diferencia que existe entre ellos. De ahí, una vez que se determina, se divide entre el número total de clases. En este caso, identificamos que el dato más alto es 10.34 y el dato más bajo es 3.81. También en el problema se identificó que se requieren hacer 9 clases para la tabla. Recuerden que, bueno, aquí la intención de una tabla de distribución de frecuencias es reducir en la medida de lo posible la representación de los datos a través de tablas, pero también se recomienda que las tablas no tengan demasiadas clases, ya que si no, la tabla se volvería nuevamente muy larga como tal. Sí, aquí en algunas ocasiones también luego me falla el servicio de energía eléctrica y pues la señal del internet, ¿no? Pero bueno, ni modo. Gracias, doctora. Perdón. Ok, entonces, retomando. ¿Pueden visualizar? Sí. Bueno, entonces en este caso lo que les comentaba, que el primer paso es saber cuántas clases queremos considerar en nuestra tabla. En este caso se estableció que eran 9 y en la actividad, no recuerdo, creo que eran 6. La verdad no recuerdo en este momento. Sí, de ahí 6. el siguiente paso, ¿sí? El siguiente paso es identificar el dato más alto y el dato más pequeño del conjunto. Del conjunto. Y de ahí lo que se busca es determinar el intervalo o ancho de cada clase. Para esto, únicamente lo que se hace es, se le resta al dato mayor el dato menor y se divide entre el número de clases. Como en este momento se seleccionan las celdas. Esos fueron los valores que nos dieron. Nos dio un valor de 0.73. Ese es el intervalo de cada clase. Sin embargo, en ocasiones ocurre que cuando nosotros realizamos de manera manual una tabla de distribución de frecuencias, como en este caso que no está tan directa su realización, sino que vamos paso por paso, porque también es importante el poder aprender a realizarlo de esta manera, debemos de modificar un poco el intervalo de la clase con la intención que todos los datos del conjunto queden considerados en la tabla de distribución, ya que en ocasiones, si nosotros somos muy estrictos en cuanto al intervalo tal cual como nos da de restar al dato mayor, el dato menor y dividir entre el número de clases, pudiera ser que algún dato queda fuera, principalmente los datos más altos, que inclusive podría ser 10.34. Quizás aquí no se lograra visualizar
porque ya está como tal la tabla realizada. Y se está considerando un intervalo de 0.80. ¿Por qué 0.80? Porque si nosotros empezamos a sumar el valor del intervalo al primer dato o el dato menor, que sería el primer límite inferior de una clase, quedaría fuera. El procedimiento para integrar las clases es establecer un límite inferior y un límite superior, y que la distancia entre el límite inferior y el límite superior sea igual al intervalo de clase. Ahora, si nosotros visualizamos, el dato más pequeño es 3.81. Sin embargo, el primer límite inferior de clase es 3.80. Es decir, un valor más abajo del dato más pequeño del conjunto. ¿Por qué se hace esto? En ocasiones tenemos que establecer reglas que nos permitan o nos facilite identificar qué datos forman parte de un conjunto y qué datos no lo son. Si nosotros lo dejáramos de esta manera como está indicado, entenderíamos que para la primera clase estaría integrado por los valores que van de 3.80 a 4.60. Pero también en la clase 2 indicaría que podrían entrar los datos que van de 4.60 a 5.40. ¿Es correcto? Entonces, si nosotros tenemos un valor exactamente de 4.60, no sabríamos si va en la clase 1 o en la clase 2. ¿Es correcto? Entonces, de ahí que se establecen reglas para poder especificar qué datos forman parte del conjunto y qué no. Dígame, Silvia. Ay, maestra, habla en chino. No, o sea, entendí lo del mayor, menor, acá lo de número de clase, o sea, de cómo lo saco. O sea, yo El estoy número de clase manejando. es Ajá. arbitrario. Hay fórmulas para su determinación. Eso es lo que algunos toman como criterio, es, por ejemplo, del número total de clases que sacan la raíz cuadrada. Si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a 73, que es el número total de datos, perdón, dije mal. Hay varias fórmulas para determinar el número de clases. Una de ellas, que a veces se considera, es al total de datos, que en este caso es 73 datos, es decir, los que tenemos aquí, se le calcula su raíz cuadrada y da 8 punto y tanto, casi 9. Entonces se redondea a 9. A lo mejor aquí sí es práctico, pero cuando se tienen 10,000 datos, si sacamos la raíz cuadrada va a quedar, o me va a dar un resultado de número de clases demasiado alto. Entonces ya no sería impráctico. Entonces, muchas veces el que realiza, digamos, el investigador, en el caso de ustedes, determina cuántas clases desean utilizar para una representación tabular a través de tablas de frecuencia, ¿no? En este caso yo asigné el valor de 9 y en el caso de la tarea, un valor de 6 clases. Okay. Ustedes lo pueden determinar. Es arbitrario en ocasiones o pueden aplicar una fórmula, pero a veces las fórmulas no son tan prácticas como tal. ¿Okay? Entonces, en este caso, quedamos que el primer paso es identificar el dato más alto y el más bajo. De ahí, el intervalo de clase. Para poder determinarlo, restamos al dato más alto, el más bajo, y lo dividimos entre el número de clases, que en este caso yo determiné que fueran 9, y nos dio un valor de 0.73. Sin embargo, lo amplié a 0.80. Ahorita voy a explicar el por qué lo redondeé a 0.80. ¿Sale? En el caso de la determinación de los límites de clase, una clase está determinada por un límite inferior y un límite superior, que son los que estoy señalando aquí, y también están nuevamente representados de esta forma. ¿Por qué determiné
que el primer límite inferior es de 3.80 y no 3.81. Si yo estableciera 3.80, tendría que sumarle a 3.80 y 1, perdón, 0.73. Si yo sumo esto, me da este valor. Ahora, a este valor, perdón, para que quede más claro. Supongamos que este es el primer límite inferior, que es el dato más bajo. Y el límite superior sería este dato más el intervalo. Ahora, este mismo pasaría a la siguiente clase. Nuevamente, al límite inferior le sumo el intervalo de clase y el proceso se repite. ¿Sale? Que también se puede hacer arrastrándolo. Pero bueno, ya lo estoy haciendo así. Y acá. Ya casi termino. Aquí supongamos que siendo estrictos, este es el dato más bajo y por ende sería el primer límite inferior de clase. Al primer límite inferior, que sería el dato más bajo del conjunto, les sumé el intervalo, que fue de 0.73 y me dio este valor. Nuevamente este valor pasa como el límite inferior de la segunda clase y así sucesivamente con todos los demás. Se repite. Lo del límite superior de la primera clase pasa como límite inferior de la segunda y así sucesivamente. Ahora, supongamos que nosotros tenemos un valor de 4.54. Es decir, este valor exactamente. Si quedamos así y no establecemos una regla, no lograríamos identificar si este valor, 4.54, entraría en la primera o en la segunda clase. ¿Ok? Entonces, de ahí que se establecen reglas. Si se fijan, aquí viene nuevamente los límites de clase, pero están una entre paréntesis y abre paréntesis, se ponen los límites y se cierra con un corchete. En la presentación que se había proporcionado en la sesión anterior, venía respecto a esta regla. ¿Cómo se lee? Bueno, cuando nosotros tenemos un paréntesis, abres paréntesis, de ahí el 3.80 guión 4.60 y se cierra el corchete, significa valores. ¿Sí distinguen los datos? ¿Sí? ¿Se distinguen? Sí, doctora. Sí se ve. Ok. Sí, Aquí gracias. me está indicando valores mayores que 3.80, pero menores o igual que 4.60. Es decir,
aplicando esta regla, si dice mayores que 3.80, sería de 3.81, pero dice, pero iguales o menores a, bueno, pero perdón, y es que ese es el correcto. Aquí, perdón, serían estos. Aquí, nosotros, al establecer esta regla, si la aplicamos exactamente estos valores, nosotros diríamos, todos los datos del conjunto entran en las clases. Sin embargo, aplicando la regla, me estaría indicando valores mayores que 3.81. Es decir, 3.82. Perdón. 3.82. A valores iguales o menores que 4.54. ¿Qué visualizan aquí? Si la regla establece eso, mayor que 3.81, pero igual o menor que 4.54, si realmente la regla me está indicando esto, significaría que 3.81, que es el dato menor, queda fuera de la clase y de todas las demás. Realmente, al momento de contabilizar, el 3.81 no entraría en ninguna clase de la tabla. Y realmente, si eran 73 datos y tengo un valor, quedaría fuera. Realmente voy a tablar solo 72. ¿Sale? Por eso es que... Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, Sí. y ahí no podríamos utilizar, digo, como parte también o como otra opción, el valor igual para que se pueda tomar en cuenta desde el 3.81. ¿Perdón? A ver, permítame, decía que si dentro de las opciones que se pueden tener, se podría tomar dentro de los signos de el mayor que, el mayor igual o el menor igual, se podría tomar inversa. también. Sí. En algunas ocasiones lo manejan a la inversa, el corchete. Que la alcance a entender. Bueno. Digo, porque así podría considerar el 3.81. Escuche. Sí. No Sí. Se corta un poquito, no sé si es... No se escucha bien. No se escucha. ¿No? En ocasiones mayor también igual ocurre, 81, entiendo no, yo, 3.80. es que Digo, una opción, no sé si. ¿Perdón? Maestra, yo creo que ahí, bueno, por lo que entiendo, los valores están determinados a partir el corchete y el paréntesis. O sea, se toma a partir de la siguiente cifra para que entre dentro de la clase, así entiendo. No es sé que si me puede escuchan ser. ahora. Ok. No sé Sí, si me escuchan. aquí en el caso que estoy realizando, estoy indicando que es mayor que, pero menor o igual que. Es decir, abre paréntesis y cierra con corchete. Pero también puede ser a la inversa, ¿no? Igual que, pero menor que. Ajá. ¿Sale? Igual Es decir, o mayor que, pero... el significado lo va a determinar si inicia con paréntesis o si inicia con corchete y a la inversa. Es correcto, sí. Okay. Cualquiera de los dos escenarios se pueden. Sin embargo, bueno, lo establecí como mayor que. Muchos autores también así lo manejan de esa manera. Creo que se maneja como límite inferior y límite superior, ¿no? Ajá, el límite inferior es este y el límite superior es este.
Si nosotros Otros lo manejan manejamos, como límite inferior real, límite superior real. ajá, límite inferior y límite superior. Maestra, yo tengo Ahora, una- en este caso, Perdón. Hilda, Sí, maestra, yo ¿sí? tengo una duda. Por ejemplo, ahorita hablando de, ahora sí, de cómo se establecen los intervalos, si son intervalos abiertos o cerrados, así yo lo comprendo mejor. Hay una posibilidad de que, por ejemplo, yo ahora sí, bueno, lo haga a la inversa, por ejemplo, inicie con intervalo cerrado, que es considerando el valor de mi grupo de datos. Y hay una forma de que yo, por ejemplo, si inicié con un intervalo cerrado, al final, en mi última clase, yo termine con cerrado, cerrado. No, todos son igual. La regla aplica para todas las clases. Si la regla la aplicas a una clase, a estas, la misma aplica para todos los demás. Ahí sí debes de ser muy específico, ya sea que abra con paréntesis y termine con corchete o a la inversa. Cualquiera de los dos es válido. Bueno, lo que sí pasa es que aplica para en la todo. tarea, pues sí tuve que hacer ahí un ajuste para dejarlo, o sea, empezar igual como ustedes, con intervalo abierto y Ajá. terminar igual con intervalo cerrado. Pero sí tuve que, digamos, que agrandar un poco pues el los intervalo, límites, ¿no? ajá, El los ancho. intervalos para que me diera, para Ok. así, chance de que considerara, pues mis datos, todos mis grupos de datos, pues. Sí. Ah, Sí, ok. no, aquí, ok. Reina, espero haberle respondido la pregunta que escribió en el chat. Bueno, sí, efectivamente, o sea, lo que sí es que la regla es la misma para todas las clases, no podemos combinar. Puede ser cualquiera de las dos. Sin embargo, bueno, para unificar el criterio y me sea más fácil para mí el revisarlo es que o vamos a manejar uno o el otro, ¿sale? Yo creo que como en la actividad de ejemplo se puso de esta manera, y de hecho también en la presentación, en las diapositivas que se pasó en el documento en PDF, viene la regla redactada en prosa y viene el ejemplo de cómo se lee, que me está indicando mayor que, pero menor o igual que. Eso me indica de esta manera. Y si no, sería igual o mayor que, pero menor que. Es exactamente lo mismo, cualquiera de las dos. Pero de esta forma me permite a mí tener claro quiénes forman parte o qué datos forman parte de una clase y qué datos no forman parte de esa clase. Como en el caso del que tuviéramos un valor de 4.54, si no establecemos estas reglas, cualquiera de estas dos, no sabríamos si va en la clase 1 o si va en la clase 2. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, si nosotros aplicamos esta regla que dice mayor que, pero menor o igual que, dice mayor que 3.81, pero menor o igual que 4.54. Es decir, mayor que 3.81 podría ser 3.82 o 3.811, ¿no? Pero como se están manejando dos decimales, pues lo volví a dejar a dos decimales, ¿sale? Ahora, en este caso, siendo estrictos, mayor que 3.81 sería 3.82, pero menor o igual que 4.54, realmente quedaría de esta manera. Lo vamos a hacer ahora con el siguiente. Mayor que 4.54 sería 4.55. Pero menor o igual que 5.26. Y ahí, ahora sí, ya sabríamos en cuál de las dos clases entra el 4.54. ¿En cuál debería de ser considerado? La segunda maestra. Maestra, pero sería menor que 4.54 para que no caiga ahí, ¿no? Caería en la siguiente. Mayor bueno, que 3.81 y menor a 4.54, ¿no? Porque si no va a caer dos veces. se Sí, es igual.
se establece de esta manera, es decir, exactamente esto. Los estoy poniendo de esta manera, que es esto, porque lo estoy explicando, me falta modificarlo de un dato. Por eso no estoy explicando aquí. Esto es exactamente lo mismo que esto, solo que esto lo determiné ya con una función y aquí los fui identificando por separado, ¿ok? Ahora, en este caso, si nosotros lo pusiéramos de esta forma, es decir, pusiéramos esto aquí, bueno, es que dio los valores. Estos los pusiera en esta sección, realmente el 4.54 entra en la primera clase, perdón, aquí, ¿sale? Entonces, el primer problema que se presenta es que 3.81 no entra en ninguna clase. Cuando realmente tenemos 73 datos, solo tabularíamos 72 probablemente. ¿Ok? Por eso es que se establece una regla. No importa que abra el paréntesis y cierre con corchete o a la inversa. Pero de esta manera nosotros tendríamos claro cuando hay valores o datos que son exactamente igual que un límite de clase. ¿Sale? Como en el caso de 4.54. Ahora, ¿por qué nosotros bajamos entonces a 3.80 como lo estoy seleccionando aquí? Porque si lo establecemos de esta manera, ¿qué me indicaría? Igual a 3.80. Se escribe 3.80, pero se lee mayor que 3.80, que sería, ahora sí, 3.81, pero menor o igual que 3.53. Ahora, si fuera de esta manera, este dato, 4.54, ya no entraría aquí, sino que entraría en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No sé si me estoy explicando. Sí, yo los conozco eso como límite inferior real y límite superior real. Ajá. Porque realmente los valores iniciales y valor final serían los límites y el intervalo sería el límite inferior real y el límite superior real, porque como decíamos en un principio, un número podría caer en un intervalo, en otro, pero hay un número real que lo determina en dónde se ubica. Es correcto. Y de ahí que, bueno, si es necesario hacer a veces modificaciones en cuanto a la regla que se establezca. En este caso, al establecer que la regla va a ser mayor que, pero menor o igual que, a veces tenemos que bajarnos para que el límite inferior de la primera clase, es decir, aquí, sea un dato o un valor, el valor menor inmediato a el primer dato o el dato más pequeño. Es decir, si tenemos 3.81, ¿cuál es el que le precede? Es decir, 3.80. 3.80. Por eso es que se estableció de esta manera. Si yo ya sé que mi dato más pequeño es 3.81, pues me bajo 1, para que así puedan entrar todos los valores. Si yo me bajo 1, como en este caso, ahora realmente los valores que debo de considerar para esta clase son mayores que 3.80, sería de 3.81, pero menores o igual que 4. Bueno, aquí dice 4.60, ¿sale? ¿Por qué no coincide todavía? Porque hice una ampliación del intervalo. ¿Por qué hice la ampliación? Si nosotros empezamos a sumar a 3.80, 0.73, después nuevamente 0.73 y así con todos los demás,
lo que va a ocurrir es que el dato mayor queda fuera. Algo parecido al dato menor, que era 3.81, que si lo dejamos estrictamente como 3.81, el límite inferior de la primera clase, y este iba a quedar fuera, algo similar va a ocurrir con 10.34. A veces pasa que tenemos ya todas los límites de clases establecidos y nos damos cuenta que el dato mayor quedó fuera de todas las clases. Y si teníamos 73 datos, ahora van a quedar 72 realmente. Por eso es que, aunque aquí nos dio un intervalo de 0.73, lo recomendable es ampliarlo un poco. Si estamos manejando 2 decimales, pues para evitar ese tipo de situaciones, a veces lo que se hace es se amplía un poquito más. Y lo dejamos a 3.80. Y así queda dentro de las clases tanto 3.81 como 10.34. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Dígame, Reina. Doctora, entonces quiere decir que ese número 0.80 o cualquier otro que nosotros determinemos puede ser de manera arbitraria, como para darle un pequeño redondeo. Por ejemplo, en el de tarea, ¿cuál era el dato más pequeño? Creo que no sé, déjeme checar. Déjeme ver. Supongamos que era 25, ¿no? El dato menor era 57 y el mayor 96. Con esas clases que eran 6, el ancho según salía de 6.50, pero yo como no sabía cómo determinar eso, yo le puse el ancho AMP como 7. No sé qué decir lo que 56 era el mayor 57, y el menor, perdón, 97. El menor 57 y el mayor 96. Ok, ¿y el número de clases era? 6, ¿no? Sí. Dato mayor menos dato menor entre el número de clases. Sí, 6.50. Pues lo podemos, como estamos manejando números enteros, todos son números enteros, ¿no? Pues lo redondeamos a 7 y que el intervalo sea de 7. Ajá. Ahora, si mi dato menor es 57, ¿qué haríamos aquí? Pues nos bajamos 1. 56. Y así con todos los demás. ¿Sí me explico? Lo difícil aquí es determinar los límites. Realmente es lo más complicado. Lo demás es tedioso, pero muy fácil de hacer. Okay, ¿sí? No sé si quedó claro hasta aquí. ¿O no, alguna otra pregunta? Todo bien, doctora. Gracias. Para mí. Doctora, en el caso particular, efectivamente, como la maestra lo redondeamos a 7, el ancho de la clase, pero empezamos en 57. Empezamos cómoda. No le bajamos nada. Seguimos la tablita nada más. Entonces tenía que restársele una unidad anterior. Quiero entender. Sí, y porque estamos utilizando esta regla, o la otra, la inversa, es que lo manejen como mayor que, igual que 57, pero menor o igual que. Pueden dejarlo así, pero entonces el detalle es que lo único que tienen que revisar son las frecuencias absolutas. Es decir, si ustedes lo manejaron 57 y ¿qué es? 64. 64. ¿No? Ajá. Luego 64 y 71. Ok. Entonces, aquí entonces lo que pueden hacer es que apliquen la regla igual que, pero menor, igual o mayor que, pero menor que. Es decir,
entraría a la inversa, sería de 57, pero hasta 63. A la inversa, recuerden que en el otro era mayor que, pero podía ser igual que el límite superior. Entonces, aquí ahora es igual que el límite inferior, pero debe de ser menor que el límite superior, los que van a entrar. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí sería igual que 64, pero menor que 71 sería 70, ¿no? 70. Ahora, si nosotros tenemos un dato con un valor de 64, ¿realmente en dónde entraría? En la segunda. ¿Sí? ¿Es correcto? Entonces, si es así, entonces al momento de contabilizar la frecuencia absoluta, ya lo que tendrían que hacer es tomar esta regla de decisión. Si desean dejarlo así, pero sí tendrían que revisar las frecuencias absolutas. Y por ende les va a modificar todo lo demás. Pero con cualquiera de las dos reglas, si se fijan, podemos diferenciar cuando un dato forma parte de una clase y cuando forma parte de la otra. Dígame, Susana. Maestra, buenas tardes. Fíjate que, bueno, en nuestro caso lo que hicimos fue tomar en consideración el ancho de 6.5. ¿No sería más conveniente a lo mejor y no ponerlo como números enteros, sino tomar en consideración las milésimas? Porque siento que cuando ya son por unidades se abre más el margen. No sé, pensando en esa parte. Yo lo dejé en el caso del 57 al 63.5, pero igual pudiera ser al 63.499, ¿no? Y ya en la siguiente que sea 63.5 y así sucesivamente, no sé si me explico. Sí, sí. Es decir, en lugar de dejarlos a números enteros, como en el caso que se amplió de que era 6.5 y dejarlo a 7, lo manejaran, por ejemplo, a 6.51. Con eso ya cubres, ¿no? O amplías. También es válido. Aquí, ustedes determinan qué tan amplio. Lo único que pasa, bueno, en el caso, si se hacen hojas de cálculo o en algún software, pues no hay tanto problema con los decimales. El mismo programa te va generando los resultados. Y puedes manejar 5 o 10 decimales y no hay tanto problema. El problema es cuando a veces lo haces de manera manual, todavía es más tedioso para ustedes estar identificándolo. Es lo único. Y digo, bueno, si estamos manejando números o valores enteros en el conjunto de datos, pues para qué complicarnos tanto con decimales. Pero también es válido. Ok, muy bien, muchas gracias. Ya, que ahorita ya la mayor parte de la gente utiliza las tecnologías, ¿no? Para hacer lo que es la parte de la estadística. Ajá, sí. Realmente, sí, o sea, lo agiliza, pero bueno, es para ese tipo de situaciones, ¿no? Ok, muchas gracias, maestra. ¿Hilda? Sí, maestra, buenas tardes. En mi caso, yo sí lo redondeé pues a 7, porque, bueno, yo no lo puse con decimal porque, o sea, era la pregunta que yo le hacía hace ratito. Sí, podría, por ejemplo, porque si lo hacía con así exactamente 6.5, pues sí, a fuerzas, un intervalo sí me tendría que dar los dos cerrados. Sí. Porque si no, pues no se iba a considerar un valor que, pues sí estaba en mi grupo de datos. Entonces yo lo hice a 7 y lo que hice fue considerar un valor anterior, o sea, yo inicié en 56 y terminé en 98. Ajá. Para así ya quedaron todos. Intervalo abierto y cerrado. Sí, o sea, puede ser que a lo mejor manejando los decimales queden todos los valores del conjunto en alguna de las clases, pero a veces ocurre que no siempre. Pero para evitar ese tipo de situaciones, por eso, previendo que pudiera ocurrir, es que se toman esas reglas, ¿no?
pero si y no la aplicaran así, no se bajaran un número, pero sí establecen una regla para saber cuál dato entra dentro de una clase y cuál no. Y aunque no amplíen el intervalo, si entran todos los datos del conjunto en alguna de las clases, está bien también. Pero no Ok. debe de quedar ningún dato fuera de las clases. Es lo Ok. único. Si Otra algunos pregunta. así lo tienen Perdón. y todos los datos entran dentro del conjunto, no hay problema. O sea, a veces el que formula esas tablas de frecuencia es a criterio, ¿no? Bueno, sí, a mí me gusta manejar decimales y los voy a manejar todos. Otros que digan, bueno, no me voy a complicar tanto y lo voy a dejar en números enteros, o solo voy a agregar no una décima o centésima, sino una milésima solo como diferencia. O sea, esto también muchas veces depende del criterio de cada quien. Aquí yo lo establecí para que fuera más o menos uniforme, pero aquí lo que me interesa es que lo realicen. Y qué bueno que lo hayan hecho de diferentes maneras para que vean que el criterio de cada quien puede variar. Y eso no significa que esté mal, siempre y cuando el procedimiento como tal y todos los datos se estén considerando. Dígame, Sergio. Gracias, maestra. Sí, bueno, es que en algunos ejercicios, bueno, yo trabajo en una comunidad con chicos y pues no tenemos internet ni computadoras, lo hacemos manual, ¿no? Y pues hay diferentes libros y algunos mencionan, por ejemplo, -1 y otro -0.5, pero bueno, en nuestro caso siempre hemos visto que el dato que puede quedar, no contemplarse es el dato mayor. No sé, pues no soy especialista, la verdad, pero el dato menor siempre es más sencillo de abarcar, pero el dato mayor sí es el que luego corre el riesgo uno de no contemplarlo. Sí, por eso es que a veces se recomienda que se amplíe el intervalo para que todos, es preferible que la última clase, en la última clase a lo mejor nada más entre un dato del conjunto, pero todos estén considerados en alguna de las clases. Por eso la conveniencia de ampliarlos. ¿Qué tanto? Ya ustedes pueden determinarlo, ¿no? Si en el caso de ustedes, en sus estudios, están trabajando valores muy pequeños, con decimales, pues sí conviene a lo mejor manejar centésimos o milésimas. Pero si están manejando números enteros, para que complicarse, por ejemplo, en el caso de educación, ¿no? Supongamos que estén estudiando en la deserción, el número de deserción de estudiantes, determinada generación, por mencionar algo. Pues son o 1, o 2, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, no conviene manejar decimales. Pero, por ejemplo, en el caso de que eran rendimientos en kilogramos, pues sí conviene manejar decimales, ¿no? Pero sí, ya ahí dependiendo del criterio y decisión de cada uno de ustedes. Por eso lo que les comentaba, o sea, es un procedimiento general, pero de ahí ustedes van a tomar lo que consideren que se adapte mejor a su trabajo de investigación. Dígame, Gabriela. Sí, maestra, lo que comentaba de utilizar decimales o no, depende de la naturaleza de los datos. Si voy a medir el número de personas como tal que acuden a una cita médica, pues 5, 10, no puedo decir 10.2 personas, ¿no? Pero si mido calificaciones, si mido litros, kilogramos, pues es recomendable utilizar decimales. En este caso, el ejercicio que nos dio eran números enteros, pues nosotros entendimos, pues vamos a ponerlo en números enteros, porque son por ahí calificaciones, ¿no? O puntuaciones, ¿no? Entonces, como dice usted, depende de la naturaleza del dato que se está trabajando. Si es recomendable o no decimales. Es mi opinión. Gracias. Ok, bueno. Entonces, considerando la regla y estableciendo que a lo mejor muchas veces sí conviene ampliar el intervalo, un poquito más como en este caso, fue que se logró establecer los límites de cada clase, el inferior y el superior.
Y así realmente se lee mayor que 3.80, pero menor o igual que 4.60. Mayor que 4.60, pero menor o igual que 5.40 y así con todos los demás. Y esto nos facilita el poder identificar cuántos datos pertenecen a cada una de las clases, que es lo que se conoce como frecuencia absoluta. Y representado con FI minúsculo. ¿Preguntas hasta aquí? De ahí No, maestra, también todo claro. gracias. De ahí lo que se estableció, se determinó, fueron los valores medios de clase. El valor medio de clase no es más que sumar los valores de los dos límites de clase. El límite inferior más el límite superior y se divide entre 2. 3.80 más 4.60 entre 2, que es lo que está establecido aquí, nos dio un valor de 4.20. Lo mismo para el siguiente. Límite inferior más límite superior entre 2 nos dio 5 cerrado. Y así con todos los demás. Se puede arrastrar la fórmula, por ejemplo, en el caso de Excel. Y aquí también, si nosotros lo hiciéramos manual, también comprobamos que es correcto, porque bueno, a 4.20 le sumo 0.80 nos da 5. 5 más 0.80 nos da 5.80. Más 0.80 nos da 6.60 y así con todos los demás. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? De ahí No. lo que seguía era determinar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es más que dividir el valor de la frecuencia de la clase entre el total de datos. En este ejemplo, el total de datos es 73. Estos mismos, ¿sale? Si no coincide la sumatoria con el número total de datos, pues significa que tuvimos un errorcito de identificación aquí, ¿sale? Ya con esto, pues únicamente a cada frecuencia absoluta la vamos a dividir entre el total de datos o la sumatoria de la frecuencia absoluta y nos da 0.05, 0.01 y así con los demás. Me está indicando que en el caso de la clase 1, el 5% de los datos están dentro de esta clase. El 1% de los datos están en la clase 2 y así con todos los demás. ¿Sale? Ahora, ¿cómo sabemos que está correcto? Pues únicamente realizamos la sumatoria. No me deja. Y debe dar 1. Debe dar la unidad. Creo que es el valor que tengo aquí. Si no le deja en la forma de la Es la herramienta, le puede celda, dar ¿no? igual Ahí está. igual la suma. Era el formato de la celda. Sí. La sumatoria de las frecuencias relativas debe dar la unidad. A ver, aquí nos da exactamente la unidad porque está jalando todos los decimales, ¿no? A veces en algunos programas, aunque de manera visible no se logra ahora sí que visualizar todos los decimales, a veces están de manera oculta y en el resultado final sí lo identifica. Si se hiciera manual y redondeáramos, por decirlo, a veces no llega ni al 1, pero es muy cercano a 1. O a veces inclusive si llegáramos a redondear de manera manual, nos llega a ocurrir que sobrepasamos por poquito la unidad. Pero bueno, eso significa que estamos correctos. Pero ¿Preguntas hasta aquí? es el redondeo normal, ¿no? Porque no se están tomando los números o reales,
si nos está dando un antes o un después, y por eso vamos a tener esa pequeña diferencia en ese porcentaje o en esa unidad. Es correcto. A veces decimos, bueno, es que en Excel estamos viendo que al sumarlo no da exactamente 1. Sí, visualmente no da, pero de manera oculta Excel jala todos los decimales de esa cifra. Entonces, por eso es que muchas veces al final, como menciona, derivado del redondeo es que se modifica, no coinciden. Ejemplo, aquí, frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada o acumulada relativa, que es exactamente lo mismo, no es más que, la primera pasa igual, la primera frecuencia relativa acumulada es la misma que la primera frecuencia relativa, pero a partir de la segunda es la primera frecuencia relativa acumulada más la siguiente frecuencia relativa, es decir, sumamos 0.05 más 0.01, ¿cuánto debería de dar? 0.06. Sin embargo, aquí me está dando 0.07. Visualmente podemos decir está incorrecto, pero es que la hoja de cálculo, aunque nosotros no logramos percibirlo, está jalando todos los decimales y que eso está influyendo. El redondeo al final sí influye un poco. ¿Sale? Este es un ejemplo claro en el que nosotros podemos detectar que aunque en teoría debe dar 0.06, la hoja de cálculo está manejando todos los decimales, aunque aquí diga que a 2 decimales o a centésimos. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, Y así maestra, no. con todos los demás. No. De aquí nuevamente al 0.07 le sumo 0.10 y así sucesivamente. ¿Y cómo sabemos que está correcto? El último valor de la frecuencia relativa acumulada debe de dar la unidad o cercano a. Es decir, este valor y este valor deben de ser el mismo. Si no, ahí tuvimos un pequeño detallito. ¿Sale? ¿Preguntas? Ok, de ahí nosotros tenemos lo que es la frecuencia absoluta acumulada o acumulada absoluta, que es el mismo procedimiento que la acumulada relativa, pero ahora considerando los valores de la frecuencia absoluta. La primera frecuencia absoluta pasa igual, para la siguiente frecuencia absoluta acumulada es tomar en cuenta el valor de la frecuencia, de la primera frecuencia absoluta acumulada con su frecuencia absoluta. Es decir, 4 más 1 nos da 5. Después tendremos 5 más 7 nos da 12 y así con todas las demás. Y esa sería la tabla de distribución de frecuencias. Y sobre esto, bueno, es que se pueden realizar gráficos de diferentes tipos, como de barras, histogramas, polígonos de frecuencia, la ojiva, polígono de frecuencia acumulada, que son muy utilizadas, ya que a veces se nos facilita más a través de un pequeño gráfico identificar qué clases tienen la mayor parte de datos del conjunto, qué clases tienen menor, e identificar otros aspectos del comportamiento del conjunto de datos. ¿Preguntas hasta aquí? No, doctora, al contrario, en lo personal le agradezco porque sí me sentía algo perdida y le digo, a veces lo dan como por supuesto que ya lo sabemos y bueno, yo en mi caso estaba un poco perdida, pero ya ahorita con su explicación, ya, ahora sí, le entendí. Muchas gracias. Okay. Entonces, de aquí, gracias. De aquí, bueno, que es parte del tema de la sesión de hoy, que bueno, hay diferentes tipos hay diferentes formas de representar un conjunto de datos. Cuando nosotros recolectamos información, muchas veces es un valor numérico o un dato numérico. Cuando se tiene de esa manera, puede ser que nosotros lo representemos
de manera tabular. Una tabla de 2 columnas, por mencionar, o una tabla de frecuencias como en este caso. Cuando se tienen muchos datos, conviene más una tabla de frecuencias que una tabla sencilla de 2 columnas. Pero además de ello, también las gráficas nos facilitan su representación y muchas veces el poder identificar ciertas características o aspectos del comportamiento del conjunto de datos. Hay gráficos que aplican para datos agrupados y no agrupados. Y hay gráficos que solo aplican para datos agrupados, como en el caso del histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva. ¿Sale? En este caso, hablando específicamente de un conjunto de datos sin agrupar, no pudiéramos realizar este tipo de gráficos. ¿Por qué? Porque necesitamos los límites de clase. No tenemos límites de clase. Tampoco tenemos los valores medios de clase para poder hacer un polígono de frecuencia, ni la ojiva o polígono de frecuencia acumulada, ni las frecuencias relativas acumuladas. Por eso es que para un conjunto de datos sin agrupar o no agrupados, como es lo que estoy seleccionando, no aplica ese tipo de gráficos. Sí puede aplicar una gráfica de barras, un diagrama de puntos de tipo 1 o 2 que vamos a comentar ahorita. ¿Sale? Y datos agrupados es cuando tenemos ya una tablita de frecuencias. Cuando se tiene esta tablita de frecuencias, nosotros podemos realizar un histograma, que no es lo mismo que una gráfica de barras. La de barras es parecida, sin embargo, una de las principales diferencias es que la de barras no tiene, tiene separación entre sus barras. Y en el histograma no. Aquí se ve la separación porque la línea que rodea cada barra es blanca. Por eso simula una especie de separación entre las barras. Sin embargo, en un histograma no hay separación de ellas. Ejemplo. Permítanme. Aquí. En el caso de una gráfica de barras, si se fijan en el eje horizontal o de las X, podemos poner el nombre o la característica que se desea representar en la gráfica. No necesitamos forzosamente las clases y sus límites. Pero si tenemos una gráfica de, una tabla de frecuencias, no limita el que podamos hacer este tipo de gráficos. Pero no necesariamente se tiene que hacer. Normalmente para datos agrupados, es decir, cuando se tiene una tabla de frecuencias como la que se acaba de comentar, en lugar de una gráfica de barras, que es esta, en donde las barras tienen separación y solo se mencionan las categorías o aspectos que se desean graficar y en el eje vertical su frecuencia absoluta, en el histograma las barras no tienen separación entre sí y necesitamos los límites de clase. Dígame, Rafael. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí me escuchan? Ah, perfecto. Sí, de hecho, bueno, una disculpa por problemas de horario, estoy llegando hasta ahorita, pero de hecho se lo comenté en la tarea
el archivo que nos envió, y veo también aquí que en la gráfica, dice que el primer rango, bueno, aquí termina en 453 y el segundo también empieza en 453, y ahí habría un error porque ¿qué pasa si yo tengo un valor 453? No puede pertenecer a dos categorías. Entonces lo que se tendría que hacer es que el siguiente iniciara en 454. ¿Para qué? Para que y terminara en el intervalo que nosotros le estamos sumando. ¿Sí? Bueno, de hecho ahí, aquí exactamente. O sea, ya ve, el límite 460, el superior es 460 y el 2 empieza en 460. Entonces, si yo tuviera un valor así exactamente 460, no podría pertenecer a los dos rangos. Sin embargo, en Excel sí lo permite, porque para poner la función frecuencia solo utiliza el rango de límite superior. Pero nosotros, o sea, si lo hiciéramos a mano, bueno, digo yo, cuando lo hago a mano, el siguiente rango lo pongo en 461 y le sumo la amplitud del rango para que el siguiente y al siguiente y así sucesivamente, o sea, siempre sumarle un 0.01 o un 1 para que el otro comience en el siguiente superior. En la determinación de los límites. Ajá, en la determinación de los límites. Ok. En la determinación de los límites. Aquí, en la realización de la tablita, a partir de la tablita. Okay. Así es. O sea, la amplitud del rango tendría que ser de 0.81 para que el siguiente comenzara en 461 y al sumarle el 0.80 diera 541 y así sucesivamente. Sí, igual, como comentaba hace un momento con algunos de sus compañeros, bueno, hay ciertos criterios que utilizan para establecer realmente qué datos, para evitar confundirnos, qué datos forman parte de una clase y qué datos no forman parte de la clase. En el caso de usted utiliza ese procedimiento para que quede claro, por ejemplo, en el caso de 4.60, quedaría claro que entraría en la primera clase y no en la segunda, ¿no? ¿Es correcto? Sí, o sea, para Excel no habría problemas. El problema es cuando lo hagamos a mano, cuando lo hacemos a mano, le digo, en Excel no hay problema porque Excel no toma en cuenta el límite inferior para determinar las frecuencias, únicamente toma el límite superior y empieza a contar los valores que están debajo de. Por eso cuando le damos la función frecuencia, con quedarnos en el dato 8, automáticamente nos calcula la frecuencia 9, porque todos los demás valores que no entraron en las 8 categorías restantes las pone en ese rango. Sí, también de manera manual lo que se comentaba que podíamos utilizar una regla para que determine qué datos forman parte de la clase y qué datos no, como a través de la utilización de paréntesis y corchetes, que pudiera ser de esta manera, como el que está indicado aquí, abre con paréntesis y cierra con corchete. Abriendo con paréntesis, se comentó que, bueno, se podría leer mayor que 3.80, pero menor o igual que 4.60. O también algunos lo manejan a la inversa. Igual que 3.80, igual o mayor que 3.80, pero menor que 4.60. Sí, afortunadamente Excel también muchas veces te facilita el desarrollo de tanto de las tablas como de los gráficos. Ok, bastante. Gracias. No, a usted, gracias. Entonces, bueno, en este caso, como se comentaba, en una una gráfica de barras puede aplicar para datos no agrupados o agrupados. Si no los tenemos agrupados, tomando en cuenta que agrupar básicamente hace referencia a tablas de distribución de frecuencia, pudiera ser de esta manera, solo manejarlos. O inclusive se puede hacer una gráfica de barras para esta tabla de frecuencias.
En lugar de que diga las categorías como maestro, personal administrativo, alumnos, distancia, escolarizado, entre otros, pudiera ser los valores o los límites de cada clase, es decir, estos. Clase 1, clase 2, 3, 4, 5 y 6, y solo se grafica con su frecuencia absoluta. Obviamente, en el caso de una gráfica de barras, se deja una separación entre las barras. Realmente, gráfica de barras es muy sencilla y fácil de realizar. No forzosamente necesitamos una tabla de frecuencias. En otros casos, sí se necesita la tabla de frecuencias para hacer los siguientes gráficos que vamos a comentar. En el caso de una actividad, pues voy a, bueno, de hecho, en la actividad como tal, se solicita la tabla de distribución y en automático se generan los gráficos. Sin embargo, bueno, no me dio en su momento el tiempo para poder comentar de todo, ¿sale? Además de la gráfica de barras, también existe lo que se conoce como diagrama de puntos. El diagrama de puntos lo que contempla es representar a través de puntos la frecuencia de cierto dato, cierta característica, cualidad de estudio. Algo como en el caso de maestros, personal, alumnos o valores como en este caso, o como los límites de clase. Supongamos que es clase 1, clase 2, 3, 4, 5, 6 clases, ¿no? De una tabla de frecuencias. Y ya solo se pone en la parte, en el eje vertical o de las Y, su frecuencia absoluta. En este ejemplo, habla de diagramas de puntos del total de hombres empleados en diversas dependencias. Y en lugar de poner el nombre de las dependencias que eran muy largos los nombres, lo que se les hizo, se les asignó un número. La dependencia X va a ser el número 1, la dependencia Y va a ser el número 2, y así con todas las demás. Y en el eje vertical o de las Y únicamente se identifican las frecuencias y se pone a la altura de la frecuencia que le corresponde. Es decir, la dependencia 1 tiene aproximadamente 135,000 empleados de sexo masculino. La dependencia 2 tiene aproximadamente 20,000 empleados de sexo masculino y así con todas las demás. Los diagramas de puntos pueden representarse de dos maneras, llamados diagrama de puntos tipo 1 y tipo 2, que es lo que acabo de comentar. En el diagrama de puntos tipo 1, se construye colocando en el eje horizontal los valores de la variable y en el eje vertical las cantidades asociadas a él. Y finalmente solo se establece a la altura de la frecuencia absoluta un punto que lo representa. También existe el tipo 2, que es solo colocar el número de puntos cuantas veces se repita un valor en esa categoría o cualidad que se esté representando. ¿Qué quiere decir con esto? Supongamos estudiantes que obtuvieron 60 de calificación. 1. Estudiantes que obtuvieron 80 de calificación. 2. Es atractivo a la vista cuando se tienen pocos datos, pero cuando se tienen demasiados datos, como en el ejemplo anterior, imagínense poner 130 y tantos mil puntitos para representar a cada empleado de sexo masculino. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos a representar y qué tanta profundidad queremos hacer del análisis, bueno, va a ser el tipo de gráfico. Cuando se tienen pocos datos, se recomienda ese tipo de gráficos. Pero cuando se tienen demasiados datos en los que fue necesario hacer una tabla de frecuencias, no es nada práctico este tipo de gráficos. De ahí viene lo que es el histograma. Bueno, esto es una imagen ya un poquito antigua de un autor
en donde podemos visualizar el histograma. Aquí, este histograma es similar al que se tiene en Excel. En el caso del histograma, en el eje horizontal se indican los límites de clase, como está aquí representado. Y en el eje vertical puede ser la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Este autor lo está representando la frecuencia relativa, pero en fracciones. Nosotros ya la tenemos en decimales. El histograma lo que busca es colocar en el eje horizontal los límites de clase y en el eje vertical la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Cualquiera de los dos es válido. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la utilidad de este tipo de gráfico? Nos ayuda a identificar rápidamente qué clases tienen mayor frecuencia. ¿Qué clase es? La 6. La clase 6 son plantas con un rendimiento que va mayor que 7.45 hasta 4.18 kilogramos de rendimiento. De ahí, las que tienen mayor frecuencia o la clase que con mayor frecuencia o número de datos de estudio es la clase 5. Y también podemos identificar aquellas clases que tienen menor número de datos o frecuencia o repetición del conjunto de datos. A través de un histograma fácilmente podemos identificar las clases con mayor frecuencia, las que tienen menor frecuencia, si hay mucha variabilidad entre el total de datos en cada clase, por mencionar algunos de los aspectos del conjunto. ¿Preguntas hasta aquí? No, doctora, muchas gracias. De ahí viene lo que es el polígono de frecuencia. El histograma, al igual que el polígono de frecuencia, aplica únicamente para datos agrupados. Es decir, cuando se tiene una tabla de distribución de frecuencias. Si no se tiene, no la podemos realizar. En el caso del polígono de frecuencia, es una gráfica de líneas rectas que unen los puntos obtenidos al colocar en el eje horizontal los valores medios de clase y en el eje vertical las frecuencias relativas o absolutas. En el histograma se ponen los límites de clase, pero en el polígono se ponen los BI, los valores medios de clase. Por eso es que este tipo de gráfico solo aplica para datos agrupados o cuando se tiene tabla de distribución de frecuencias, porque BI solo lo tenemos para este tipo de datos, perdón, para este tipo de conjunto de datos, ¿sale? Y no es más que graficar el valor medio con cualquiera de estas dos frecuencias, absoluta o relativa, aplica igual, ¿sale? En el ejemplo, en el Excel están representados los valores medios de clase, que son los que están indicados acá. Aquí, por el redondo lo está manejando un poquito diferente, me está jalando otros valores. Y en el eje vertical tiene lo que es o la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Si se fijan, el comportamiento del polígono que generó Excel es parecido a este tipo de polígono, en donde podemos visualizar en la parte superior los valores medios que tienen mayor frecuencia o mayor número de datos y los valores medios que tienen menor. Ahora, ¿qué me está indicando esto? Enfocándonos a este gráfico, me está diciendo
que los valores medios de clase que tienen mayores datos es de 7.81 y 7.06. Si nos vamos aquí a la tabla, estamos viendo los valores medios. ¿Sale? Aquí no coincide un poquito esto con esto, tendría que checarlo. Se movió ahí algo, yo creo que en las indicaciones. Pero el comportamiento del gráfico es similar. Ahora, ¿qué me está diciendo? Me está ayudando a identificar que el valor medio con mayor frecuencia es de 20, seguido del valor medio de 6.60. Recuerden que en estadísticas se entiende que el valor medio de clase es el promedio de los valores de cada clase. Me está diciendo que en promedio la mayoría de los datos de la clase 1 están cercanos a 4.20. En promedio la mayoría de los datos de la clase 2 están cercanos a 5. Valores por arriba o por debajo de este valor, pero cercanos a. Con esto nosotros podemos identificar que en el caso de el mayor número de datos se encuentran cercanos a un valor de 7.81, seguido de aquellos que tienen un rendimiento de 7.08 y con menor repetición o frecuencia o menor número de datos son aquellos con un rendimiento cercano a 4.89. A eso hace referencia y la utilidad de este tipo de gráficos. ¿Preguntas hasta aquí? De ahí, bueno, tenemos lo que es la ojiva. La ojiva o el polígono de frecuencias acumuladas. Gráfica construida con segmentos de líneas rectas que unen los puntos obtenidos al colocar en el eje horizontal los límites superiores de clase y en el eje vertical las frecuencias acumuladas, ya sea relativas o absolutas. Es decir, solo ponemos los límites superiores. Estos valores. Únicamente los límites superiores de cada una de las clases y podemos poner en el eje vertical las frecuencias acumuladas, ya sea la relativa o la absoluta, ya sea en decimales o en números enteros. Una ojiva siempre va a ser ascendente. Si presenta un comportamiento diferente a un ascendente, significa que nos equivocamos en su representación. ¿Por qué siempre es ascendente? Porque como es acumulada, todos los valores van en incremento, se van sumando. Entonces no podemos tener un gráfico en el que empieza a descender. ¿Sale? Y el comportamiento de la ojiva, por ello, es ascendente. Polígono de frecuencia absoluta, relativa o acumulada, cualquiera de las dos. Y bueno, esto tiene que ver con este tipo de gráficos. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, yo, doctora Reina Milagros Hernández, yo tengo la pregunta en relación al eje de las ordenadas. Usted comenta que puede ser valor medio o los límites superiores. Aquí en el caso, esto se los voy a proporcionar. En el caso de la ojiva, en el eje horizontal son los límites superiores de clase. ¿Sale? ¿Cuál es el primer límite superior de la clase? Es que aquí el Excel me jaló, ahí tiene un pequeño detallito. Solo sería 4.60, 5.40, 6.20, 7.00, 7.80, 8.60, 9.40, 10.20 y 11. Solo los límites superiores. Ahora, si se fijan, aquí el primer límite superior
es cercano, tendría que checar el Excel. No sé si ahorita que estoy moviendo se modificó algo, pero bueno, el primer límite superior es 4.60 y le corresponde una frecuencia absoluta acumulada de 4, porque estamos representando frecuencia absoluta acumulada, que sería más o menos a esta altura. De ahí la siguiente es de 5.40 con una frecuencia absoluta acumulada de 5, que está más o menos a esta siguiente altura. Tiene ahí yo creo que unos detallitos del gráfico, porque no lo está representando tal cual. Esta línea, todos esos puntos deberían de estar por abajo, y exactamente en donde dice 4.16 realmente es 3.80, de tal forma que quede de esta forma. El Excel ahorita tiene un errorcito, lo voy a checar y se los reenvío, ¿sale? Porque sí se ha de haber movido algo y por eso me está representando un poco diferente en dicho gráfico y en las de arriba, ¿sale? No, no sé ahí qué pasó, pero lo voy a checar ahorita y se los comparto, ¿ok? Entonces, en el caso de la ojiva, solo se ponen los límites superiores. Si los límites superiores son estos, el 3.80 le corresponde el valor de 0. Por eso es que en este gráfico sí está realizado correctamente y 3.80 está exactamente en el eje de las X, es decir, 0. Y se empieza a graficar a partir del primer límite superior, que es 4.60, con una frecuencia absoluta acumulada de 4, que es más o menos a esta altura. Doctora, no vemos dónde es. ¿No se está viendo? No. Y ¿No? también tengo, no, veo el histograma. El histograma. ¿El Excel no lo están visualizando? El Excel con el histograma sí, pero lo que dice no. O sea, ¿no ven cuando cambio de pantalla? Solo No. se ve el histograma, doctor. No se ve ningún Se cambio de quedó pantalla. congelada la pantalla en el histograma. Sí, yo también solo veo eso desde hace bastante rato. Sí. ¿El Excel? No sabía que manejaba otro archivo. Ay, no, puede ser. A ver. Híjole, perdón. Pero están visualizando el Excel. Sí, el que dice histograma, rendimiento, Ok. polígono de ¿Esta? frecuencia. El Excel de la tabla de frecuencias. No, ese no Polígonos. se visualiza. Histograma. La tabla de frecuencias no se visualiza. No, no está Solo ese. estamos viendo la gráfica que dice histograma desde hace Creo que un buen está rato. bajando el Excel. Ajá. ¿Ahí? ¿Ya lo No, ven? nada, maestra. El No, no, mismo. no se ve. Se congeló la pantalla. A lo mejor si le da recargar pantalla. A ver, voy a volver a compartir. Y al mismo tiempo, doctor, aprovecho. Entonces, en la ojiva puede ser que incluso se parta del origen, ¿o no? Se parte del origen, de hecho. Ah, ok. Sí, recuerdo de mis clases de prepa, porque tiene muchísimo que yo no veo eso. Gracias. Sí, estoy compartiendo la presentación. ¿Sale? Bueno, en el Excel se logró realizar esta tablita, ¿sale? Para no estar cambiando tanto. En el caso del Excel se realizó esta tabla de frecuencias. Y lo que comentaba, porque en el Excel tiene un pequeño detallito. En el caso de la ojiva, solo se grafica en el eje horizontal los límites superiores de clase, pero también se pone el primer límite inferior, o sea, al final se ponen todos los valores de los límites. Si estamos hablando de solo los límites superiores, es exactamente los límites inferiores de las otras clases. O sea, realmente se ponen todos, aunque en la definición como tal así lo maneja.
Ahora, en el caso de la ojiva o polígono de frecuencia acumulada, lo que me representa es los límites superiores y su frecuencia relativa acumulada o absoluta acumulada. En este gráfico está representado la relativa acumulada en fracciones, pero también puede ser en decimales o en frecuencia absoluta. Aunque está representada en fracciones como frecuencia relativa acumulada, vamos a suponer que no tenemos fracciones, que solo tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70, para que sea más fácil para ustedes. ¿Okay? Y nos vamos a enfocar a el caso de las frecuencias acumuladas absolutas, estas, ¿sale? El primer límite superior es de 460 y su frecuencia acumulada absoluta es de 4. Primer límite superior 4.60 y un valor de 4. El siguiente límite superior 5.40 y su frecuencia acumulada absoluta es de 5. Si nosotros visualizamos, más o menos el siguiente punto está a la altura de 5. ¿Sale? Nos olvidamos de estos 73. El siguiente. El siguiente límite superior es de 6.20 y le corresponde una frecuencia absoluta acumulada de 12. Nos ubicamos aquí y más o menos a la altura de 12 está el puntito. Y así con todas las demás. Dado que todos estos valores acumulados van en una posición ascendente, ya sea en números enteros o en decimales, por eso es que en la ojiva la posición es ascendente del gráfico. Si presenta un comportamiento diferente, significa que hubo ahí una situación, un pequeño errorcito. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, No, doctora. con lo que se acaba de comentar, pues la intención era, pues bueno, que si tenían dudas con respecto a la actividad que había quedado la sesión pasada sobre tablas de frecuencias, se corrigiera, se aclarara, para que en automático se haga la tablita y el gráfico, al menos de esto que está indicado. ¿Sale? Y eso es lo que tendrían que entregar sobre este tema. Sería la actividad 2. La 1 fue la del foro, la 2 sería sobre la tabla de frecuencias con sus respectivos gráficos. ¿Preguntas hasta aquí? Doctora, yo sí tengo preguntas. Ajá. Bueno, es que sabe que estoy intentando graficar y no me sale. No, ya le busqué la parte del valor medio y lo coloco con la frecuencia absoluta acumulada. Pero estoy buscando el gráfico que es la de líneas, no sé si estoy viendo mal, Ajá. pero me aparecen dos líneas, una en naranja y otra en azul. Ajá. Y ahí no coincide con lo que usted marcó del ejemplo. No sé si lo tengo que mover o qué, porque ya lo intenté y no se deja. La posición de la ojiva, de la última. Así es. Esta. Sí. En el caso del diseño para la ojiva, pues podemos enfocar. Dígame, Rafael. Sí, es que me llamó la atención que dice la compañera que le salen dos líneas. Entonces, posiblemente está seleccionando dos columnas. Entonces, Dos conjuntos de datos. en Excel tiene que seleccionar primero una columna, luego presionar la tecla Control y con el mouse seleccionar la segunda columna para que Excel solo tome
datos de la columna del eje de las X y en la columna del eje de las Y. Ok, muchas gracias. Lo voy a intentar así, a ver cómo me aparece. Le agradezco mucho. ¿Así? Sí. Ahí ya se seleccionan las dos. Como acaba de indicar Rafael, es correcto. A diferencia de que en ocasiones para seleccionar utilizamos la tecla de Shift, en el caso de Excel, para poder seleccionar diferentes columnas, Columnas que no necesitamos la están tecla. continuas, columnas que no Es están continuas tienen correcto. que ser seleccionadas Aquí, con la tecla Control. Control. Sí, aquí sí es fácil, ¿no? Que están continuas. Pero cuando queremos seleccionar, por ejemplo, el valor medio y queremos seleccionar la frecuencia absoluta acumulada, tenemos que seleccionar primero la del valor medio y con la tecla, como comentaba Rafael, nos permite seleccionar nuevamente otra columna, aunque no sea consecutiva. Muchas gracias, Rafael. ¿Preguntas hasta aquí? Los archivos no Para mí los... todo bien, gracias, maestra. El archivo de la diapositiva. Se los voy a compartir de una vez. Bueno, de hecho, la intención era explicar también otro tema, pero creo que tengo que cerrar ya sesión. Me comentaron Maestra, que tenemos que cerrar un poquito antes. ¿Mande? Las indicaciones para la actividad 2, ¿las podría poner en el chat para que tenga yo bien claro qué es lo que tengo que hacer? La actividad O sea, 2 es la tabla de frecuencias o ¿tabla de los... frecuencia? Ajá. Ok. Sí, ok. Bueno, pues a ver, permítanme un momentito. Sí, claro. Doctora, una pregunta. ¿Va a habilitar la materia en la plataforma de la escuela? Es que veo que ya aparece, pero está vacío. Perdón. Les digo la verdad, no me han dado de alta. Plot. No he tenido acceso. Entonces, esa tarea de... Pero por correo, ¿no, maestra? Sí, por correo. Por favor, por correo. ¿En un PDF o en el Excel? En el Excel, para que yo pueda visualizar lo que realizaron. Con todas las gráficas, ¿verdad? Sí, con las que vienen en el Excel, únicamente. Ok, está bien. ¿Esa sería la primera actividad? Es la actividad número 2. ¿Y la actividad 1 cuál? Ya me perdí. Fue un foro, fue en la sesión pasada. Pero sí participamos en ese, ¿no? Ajá. Sí. Ok, está bien. Gracias, doctora. Ok, les voy a compartir las diapositivas. Gracias, maestra. De hecho, justamente eso íbamos a preguntar si nos puede compartir la información para que podamos hacer la actividad. Igual estábamos preocupadas porque justamente no veíamos la materia en la plataforma. Digo, ¿qué pasó? No, aquí estamos. La actividad 2, entonces, propiamente es la misma tabla, pero que verifiquemos que estén presentes las gráficas que checamos hoy. Sí, y les voy a ¿Cuándo le vamos a compartir mandar la actividad? Ahorita les voy a compartir. La actividad ya es la misma. Y bueno, pues entonces vamos un poquito desfasados. Les voy a proporcionar yo una mandé mi presentación. archivo con las gráficas. ¿Lo vuelvo a Sí, reenviar? sí les pediría mejor que la vuelvan a reenviar, que chequen, verifiquen lo que comentamos sobre respecto a la Con el detallito determinación que de los habían hecho que límites y estaba demás. ahí que... Ok. Y ya Sí, sobre porque esto, la mandamos nosotras con gráficas y ojiva y todo, pero
Ok, ¿qué dato, los datos que estaban erróneos que está comentando, los va a enviar, ¿verdad? ¿De cuál, perdón? El que estaba presentando hace un momento. Ah, sí, Ok. estoy por mandárselas al chat. Deme un momentito. Gracias, doctora, qué amable. Ok. En la presentación que les estoy enviando, viene referente a medidas de tendencia central y de dispersión o medidas descriptivas para datos agrupados y no. No dio tiempo de explicarlo todo, desafortunadamente, pero bueno, lo que les voy a pedir es revisen las presentaciones y en la próxima sesión lo comentamos y realizamos un ejercicio al respecto. En la presentación vienen ahorita solamente algunas fórmulas, de hecho hay un detallito con una, pero bueno, lo quería comentar en la clase. Y también tenía programado un Excel respecto a ella. Pero para que no se confundan, pues bueno, se los proporcionan en la siguiente sesión. Explicamos el nuevo Excel con las medidas descriptivas para las siguientes actividades. ¿Sale? Sí, doctora, Doctora, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, Ok. pero bueno, no se pregunta, ¿no habría manera de que, bueno, a mi parecer, el que envíe de una vez el Excel para que pues ahora sí lo vayamos más o menos viendo? Se los comparto. Ok. Porfas, para que cuando usted lo explique, pues a lo mejor sea un poquito más fácil de digerirlo. Bueno, es mi punto de vista. Ok. Gracias. Se los comparto entonces. Lo hice de manera manual, pero bueno, también hay unas fórmulas que deseo agregar de cómo a través de Excel lo podemos realizar todavía más rápido, ¿sale? Pero bueno, es que tenía pensado explicarlo de las dos maneras. ¿Lo acabo de enviar? Está cargando, permítanme. ¿Lo pueden visualizar? Sí, ya llegó, doctora. Gracias. Ok. Sí, gracias. ya llegó. Entonces, en el PDF viene referente a los gráficos, una explicación de lo que iba proyectando como complemento de la actividad que estaba solicitada para el día de hoy. Pues igual se va a modificar, ¿no? La entrega, no sé, de acuerdo, no sé, lunes, su entrega, para que tengan el fin de semana por si desean checar algo, y lo tienen para el lunes para entregarlo, ¿sale? Y en el mismo PDF viene sobre medidas descriptivas, datos agrupados y no agrupados. Viene la teoría y unas definiciones y fórmulas. Y viene la actividad, no es necesario que lo hagan. En la próxima sesión se va a explicar el Excel, ¿sale? Pero bueno, es parte del siguiente tema. Gracias. Entonces, para el lunes enviar lo que era la tarea para hoy, que era la tabla de frecuencia con las gráficas. Y si quieren ir revisando los demás temas de medidas descriptivas y ir checando el Excel sobre el ejemplo que se va a ir explicando en la siguiente sesión, ¿sale? Pero eso no es necesario que lo hagan, solo para que le den un vistazo y sea más rápido la explicación para la siguiente sesión. ¿Ok? De acuerdo, doctora. Gracias, doctora. Sí, doctora, Doctora, muchas nada más, gracias. entonces, ¿nos podría Gracias. confirmar el correo de recepción? Digo, es que yo envié mi correo, pero no, Sí, de hecho recibí... no recibí Si confirmaciones. gusta, les confirmo de recibido, ¿no? De Ok. todos los que
lleguen voy a programarlo para confirmación de recibido. ¿Sale? Ok, gracias. Bueno, que Gracias. tengan muy buen... Maestra, igual lo podría, Buen fin por de favor, semana a poner todos. en el chat otra vez. ¿Perdón? ¿Podría, por favor, poner su correo otra vez en el chat? Ok. Muchas gracias. Ok. Lo acabo de enviar. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias. Bueno, pues bueno, si no hay más preguntas, pues eso sería todo de mi parte. Que tengan excelente fin de semana, que estén muy bien y cualquier Igualmente, situación, pues, estamos en contacto. Doctora. Que tengan buena noche. Hasta luego. Muchísimas muchas gracias igualmente, doctora. Que estén muy bien. Igualmente, Buenas noches, buenas compañeros. noches. Buenas Buenas noches a todos. Gracias.